Bueno, hermanos, estamos en la serie Vida Cristiana, basados en el Sermón del Monte. Y el título del mensaje para el día de hoy es No matarás. En Mateo capítulo 5, verso 20, nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, ya hemos dicho en varias oportunidades que en este estudio que venimos haciendo se contrastan no la ley de Moisés y la enseñanza del Señor Jesucristo, sino la falsa interpretación de la ley de Moisés y la genuina presentación de la misma por parte de nuestro Señor mismo. Esta distinción la hace el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, donde dice que en otro tiempo él pensó que cumplía la ley a la perfección. Ustedes se acuerdan que antes de llamarse Pablo, él era Saulo, que era un gran conocedor de la ley, era un fariseo de fariseos, y era una persona que se creía perfecta, conocedora de la ley. Pero luego llega a comprender cuando el Señor lo derriba ya camino a Damasco, él llega a entender esa palabra que dice, no codiciarás, y esto lo condenaba. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y lo que él dijo, yo morí. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a entender. Que nosotros debemos morir a nosotros mismos. En Romanos capítulo 7, yo estoy leyendo en la versión Reina Valera, en Romanos capítulo 7 del 6 al 7 y el 14 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, mis hermanos, Pablo, él mismo no se había dado cuenta de que lo que importaba era el espíritu de la ley y que codiciar es tan reprensible bajo la ley como la acción misma. Una cosa es ir y codiciar algo y tomarlo para mí, y otra cosa es lo que se anida en mi mente y en mi corazón, ese deseo que no se sana, ese deseo que está ya profundo, que está ya metido en todo mi interior y que me hace codiciar, como hoy sucede y como ha sucedido a través de toda la historia de la humanidad. El hombre codicia a la mujer y hoy en día la mujer codicia al hombre. Y después de eso, toda la clase de perversiones que hoy se mueven en este mundo. Esto es lo que está implícito como principio en toda la exposición de la ley que nuestro Señor Jesucristo hace en este pasaje. Una vez definida su actitud respecto a la ley y proclamando que había venido a cumplirla, ¿se acuerdan de eso, no? Y que después de haber dicho a sus oyentes que debían comprender bien lo que decía, nuestro Señor entonces nos pone unos ejemplos prácticos. ¿Recuerdan que en la predicación del domingo pasado el Señor nos ofreció 6 contraposiciones
cada una con la frase, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es importante que entendamos bien esto. No matarás está en los 10 mandamientos. Y sí, los fariseos enseñaban, no matarás. Sin duda ellos enseñaban la ley. Pero entonces vienen las preguntas. ¿En qué se puede criticar a los escribas y fariseos en este punto? Entonces todos tenemos la tentación de decir y preguntar. La respuesta, mis amados hermanos, es que le habían agregado algo a esto. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero alguno podría seguir cuestionando, mis hermanos, ¿acaso la ley no dice precisamente eso? Y la respuesta es que sí, que la ley decía esto. Como ustedes pueden verlo para los que toman nota, allá en Números 35, versos 30 al 31. Eso es para que ustedes lo revisen en su casa. Entonces, ¿dónde está el error? Está en que los fariseos juntaron, pegaron, arrimaron y con una palabra más técnica, justapusieron estas dos cosas. Habían reducido el contenido del mandamiento no matarás a una cuestión de cometer verdadero homicidio. Al agregar lo segundo a lo primero, habían debilitado el mandamiento. Y lo segundo que hicieron fue reducir y confinar las sanciones que acompañaban ese mandamiento a un simple castigo de manos de magistrados civiles. Por eso quedó así. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Y juicio en este caso significa corte local de justicia. El asunto es que lo que enseñaban simplemente era así. No debes matar, porque si lo haces, corres el peligro de que el magistrado civil te condene. Sin mencionar para nada el juicio de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Lo pueden ver? Parece que solo les importaba el juicio de la corte local. Lo habían convertido en algo puramente legal. Solo la letra de la ley que decía, si cometes homicidio, seguirán ciertas consecuencias. La gran consecuencia de esto era que los fariseos y los escribas se sentían muy bien con la ley interpretada de esa manera. Solo importaba no ser acusado de homicidio. ¿Estás aquí conmigo? Importaba solamente no ser acusado de homicidio. Y nosotros pensamos igual. Con tal de que yo no mate, con tal de que yo no robe, con tal de que yo no sea mafioso, ¿cierto? Así pensamos nosotros. Que alguien cometiera homicidio era desde luego algo muy terrible. Y si sucedía, lo acusaban ante la corte para que se cumpliera el castigo correspondiente. Pero mientras no se cometieran homicidios, de hecho todo estaba bien. Y el mandamiento, no matarás, quedaba cumplido. Y podía decirse a sí mismo, he observado la ley. Pero no, dice el Señor Jesucristo. En esto se ve precisamente que el concepto general de justicia y ley propio de la enseñanza de estos escribas y fariseos se había convertido en una farsa completa. Han restringido de tal modo la ley, la han limitado tanto que de hecho ya no es la ley de Dios. No transmite la exigencia que Dios tuvo en mente cuando la promulgó. La han colocado simplemente como conveniencia entre límites y medidas que les permiten sentirse muy contentos de sí mismos. Por esto es que dicen que han cumplido
la ley, toda por completo. Como les decía, entonces tratamos de indicar también que estamos frente a algo en lo que nosotros también solemos caer. Nos es posible situarnos frente a la ley de Dios tal como se halla en la Biblia, pero interpretarla y definirla de tal modo que la confirmamos en algo que podemos observar muy fácilmente porque lo hacemos de una forma negativa. Por eso es que podemos llegar a persuadirnos cuando nos miramos en el espejo de la palabra que todo anda bien. Pero el apóstol Pablo, como hemos visto, como consecuencia de ese mismo proceso, él pensaba que antes de convertirse, que había cumplido perfectamente la ley. Pensaba así, porque así se le había enseñado. Y creía en la misma falsa interpretación. Y hermanos, mientras ustedes y yo aceptemos la letra y olvidemos el espíritu, el contenido, el significado, entonces podemos llegar a convencernos de que somos justos frente a la ley. Nuestro Señor Jesucristo pone al descubierto esa falsedad, ese engaño. Él nos muestra que si la consideramos así, entendemos mal el significado de la santa ley de Dios. Él nos presenta entonces su idea en 3 principios que debemos analizar. Primero, 2 Corintios capítulo 3, verso 6, el cual nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Lo que importa no es la letra, sino el espíritu. La ley dice, no matarás, pero esto no significa tan solo no cometerás homicidio. Interpretarla así es definir la ley en forma que nos permite pensar que nosotros podemos cumplirla. Con todo, podemos ser muy culpables de violar esa misma ley en una forma sumamente grave. Y nuestro Señor Jesucristo nos explica. Este mandamiento dice, incluye no solamente el acto físico de matar, sino también la ira contra un hermano. La verdadera forma de entender el no matarás es esta. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No escuchéis, dice de hecho, a estos escribas y fariseos que dicen que solo corremos peligro de juicio si matas de hecho a alguien. Yo os digo que si os enojáis contra vuestro hermano sin razón, os exponéis precisamente a la misma exigencia y al mismo castigo de la ley. Entonces, mis hermanos, ahora estamos comenzando a ver algo del verdadero contenido espiritual de la ley, ¿cierto? Está empezando a verse más profundamente. ¿Sí es cierto? Cada uno debe estar examinándose a sí mismo en estos momentos. También debemos ver sin duda el significado de sus palabras cuando dice hay que cumplir la ley. En esa antigua ley dada por medio de Moisés estaba todo ese contenido espiritual, pero la tragedia de Israel fue que no acertaron a verlo. En Mateo 23 nos dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No imaginemos, por tanto, que como cristianos ya no tenemos nada que ver con la ley de Moisés. No, la antigua ley exige al hombre que no se enoje sin causa contra su hermano. Como cristianos, albergar enemistad en el corazón es, según nuestro Señor Jesucristo, ser culpable de algo que delante de Dios es homicidio. Odiar, enojarse, guardar ese despreciable sentimiento y odioso resentimiento hacia una persona es homicidio. No hay que enojarse contra su hermano. Guardar ira en el corazón contra cualquier persona y sobre todo contra los hermanos en la fe es, según nuestro Señor, algo tan reprensible delante del Señor como el mismo homicidio. Esas son cosas que debemos cambiar. Porque el Señor nos trajo en este día para hablarnos, para mostrarnos su verdad y para que corrijamos lo que está mal en nuestra vida. Pero eso no es todo. No solo no debemos enojarnos. Nunca debemos ni siquiera mostrar desprecio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Eso indica una actitud de desprecio. Esa tendencia que por desgracia todos estamos conscientes de ellos, anida en nuestro corazón. Despreciar a un hermano llamándolo necio es, según nuestro Señor, algo que delante de Dios es terrible. Y desde luego que lo es. Nuestro Señor a menudo repitió esto. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y así sucesivamente. Cuando alguien ofende con palabras, vulgares o no, desde su interior del corazón ya está cometiendo homicidio contra su hermano. Las malas palabras salidas por nuestra boca en contra de nuestro prójimo, ya no las podemos atajar, ya salieron. Ofenda usted a alguien con sus palabras. Trate de devolverlas inmediatamente. No puede. Y cuando salieron, ya salieron a cumplir el objetivo que había desde lo profundo de su corazón. Ya no las puede devolver. Pero ¿sabes qué te quiero decir? La primera víctima eres tú mismo. Víctima de tu propia condenación. Por eso, las malas palabras no pueden salir por nuestra boca. Que es que todo el mundo las dice, es que están de moda las groserías, es que ahora todo el mundo las usa, eso es estar in, pues te estás maldiciendo a ti mismo, a ti misma. Cuando dices una vulgaridad, la primera víctima eres tú mismo. Ya no puedes atajar esa palabra, ya salió, ya la dijiste, ya no hay nada más que hacer. Entonces debemos darnos cuenta de que nos parecemos mucho a esos escribas y a esos fariseos, de tal forma en que hablamos de homicidios, robos, embriaguez y ciertos pecados. ¿Es así o no? Yo ya no tomo, yo no mato a nadie, yo no robo, yo no me embriago. Y así puedo hacer una lista larguísima de pecados, pero estamos siendo igual que esos escribas y fariseos, porque vivimos autojustificándonos. Pero nuestro Señor siempre incluye a esos malos pensamientos con los homicidios. Y cosas como peleas, enemistades, engaños y muchas cosas
otras que no consideramos tan malas. Y desde luego que cuando nos detenemos a pensar en ello y a analizar la situación, vemos cuán verdad es. Está de moda hoy, ¿cierto? El desprestigio. ¿Sí se dan cuenta cómo se están atacando los políticos? Se desprestigian unos a otros. Los sentimientos de burla, la mofa, el bullying, la crítica y el desprecio por otro de por cómo se viste, cómo habla, cómo actúa. Todas esas cosas nacen del espíritu que en última instancia conducen al homicidio. Por varias razones, quizá no dejemos que se exprese en verdadero homicidio, pero por desgracia, a menudo nos hemos matado unos a otros en el pensamiento y en el corazón. ¿No es cierto, mis hermanos? Hace unos años, esta iglesia se dividió. Y yo no le había hecho nada a nadie, ningún daño. Pero me fui con mi hermana Nubia y con otras personas de la iglesia a visitar una de las casas de donde se generó esa división. Y aunque yo no había hecho nada en contra de ellos, sin embargo fui y les dije, ¿ustedes nos perdonan? ¿Ustedes me perdonan? Yo no tenía por qué ir a pedirles perdón, pero la palabra me dice que yo tengo que humillarme. Y entonces yo fui y me dijeron, no, nunca los vamos a perdonar. Hemos fomentado pensamientos contra personas y esos pensamientos son tan malos como el homicidio. Ha habido esta clase de perturbaciones en el espíritu y nos hemos dicho unos a otros, necio, oh sí, hay muchas formas de destruirse sin llegar al homicidio literalmente. Podemos destruir la reputación de alguien por el chisme. Podemos quebrantar la confianza de alguien en sí mismo por medio de críticas o de averiguar faltas ocultas. Esto indica nuestro Señor en este pasaje y el propósito que lo guía es mostrar que todo esto va incluido en el mandamiento, no matarás. Matar no significa solamente destruir la vida físicamente. Significa todavía más tratar de destruir el espíritu y el alma, destruir a la persona en la forma que sea. Por eso, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Esto significa expresiones ofensivas, difamación, significa el odio y la enemistad de corazón que se manifiesta de palabra. Es un error terrible. Entonces, pensar que el sermón del monte no es para nosotros, como algunos dicen. El sermón del monte es para los judíos. El sermón del monte es para el Israel venidero. No, el sermón del monte es para nosotros. El Señor nos está hablando hoy, a cada uno individualmente nos está hablando. Recordemos que nuestro Señor siempre va contra la religión falsa y contra la hipocresía. ¿Algo más? Lo que en realidad nuestro Señor censura es la justicia propia que repudia la gracia de Dios e incluso se justificaría a sí misma delante de Dios y lo rechazaría. Por eso quedó escrito en Mateo 23 del 1 al 7
y del 23 al 29. Preste atención, por favor, pero llegue a su casa, abra su Biblia y vuelva y léalo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Y continúa diciendo el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Aquí vemos, mis hermanos, que nuestro Señor lanza una acusación fuerte y una maldición contra los escribas y fariseos, porque Él ha recibido la autoridad de Dios para hacerlo. Él expone las artimañas de la falsa religión de los escribas y de los fariseos. Nuestro Señor pronuncia una sentencia final sobre los fariseos y los escribas, porque como Mesías tiene toda la autoridad para hacerlo. Les había ofrecido el Evangelio, se les había brindado todas las oportunidades, pero ellos las habían rechazado. Eso es lo que no debe suceder en nosotros. El Señor quiere que reconozcamos el pecado en nuestra vida, que nos examinemos a nosotros mismos, que nos demos cuenta que hay una cantidad de cosas que participamos en pecado diariamente y no somos capaces de luchar en contra de eso, sabiendo que tenemos el Espíritu Santo y no obedecemos la palabra y estamos buscando condenación. Esa es la verdad de las Escrituras, que nosotros como iglesia cristiana debemos defender. No podemos permitir que nuestra iglesia local sea contaminada por las falsas doctrinas de los fariseos y de los escribas de este tiempo, que quieren imponer nuevas formas y nuevas posturas religiosas. Mucho cuidado con lo que tú estás viendo por televisión, por redes sociales. Mucho cuidado con eso. Para ello tenemos
la palabra de Dios, la palabra profética más segura, la verdad expresada por nuestro Señor Jesucristo. Acudamos a la palabra y verifiquemos por nosotros mismos que lo que se nos está enseñando es lo que está escrito en la palabra, para que así vivamos en la verdadera paz que el Señor quiere darnos a nosotros. Mucho cuidado, mis hermanos. Debemos asegurarnos siempre que nuestra ira debe ser dirigida contra el pecado y no contra las personas. El Señor acusó el sistema religioso de los escribas y los fariseos y los llamó al arrepentimiento. Contra el pecador nosotros no nos airamos. Debemos tener de ellos pesar y compasión. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal, dice el salmista. Ante el pecado, la hipocresía, la injusticia y todo lo malo, deberíamos sentir ira. Así se cumple la exhortación de Pablo a los Efesios, que dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, sentimos emociones, pero no podemos permitir que esas emociones nos lleven a desagradar a nuestro Dios. Ojo con lo que el Señor nos está enseñando. Airaos, pero no pequéis. La ira sí se puede controlar. La ira sí se puede doblegar. Porque es que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y tú estás recibiendo hoy instrucción de la palabra de verdad que te habla claramente y que te está diciendo cómo es que va a suceder esa transformación en nuestra vida. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Debes saber esto, mi hermano. Dios odia el mal. La ira de Dios se desencadena contra él y se derrama sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el mal. Cuanto más santos nos hacemos, entonces más odio e ira sentimos contra el pecado. Pero nunca debemos airarnos contra el pecador. Debemos distinguir entre la persona y lo que hace. Nunca debemos ser culpables de sentir desprecio ni de ofender. Ahora piensa tú en esto. Piensa tú en esto. Haz de cuenta que tú viniste solo o sola a este lugar el día de hoy. Y hazte estas preguntas. ¿En qué estado está tu corazón? ¿Cómo reaccionas ante lo que sucede en tu entorno? ¿Te llenas de ira cuando hacen algo contra ti? ¿Te llenas de ira contra alguien que en realidad no te ha hecho nada? Esto quiere decir algo muy importante. Cuando Dios afirma, no matarás, Jehová está mirando tu corazón y no le preocupa solo la acción externa. Por eso es que cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo. Por eso es que cada uno de nosotros debe vivir mirando su propio corazón. ¿Cuándo? Diariamente, porque diariamente estamos expuestos a caer en pecado. Y diariamente el Señor está mirando nuestro corazón. Debemos entonces decir que Dios no permita que creemos una especie de autojusticia, convirtiendo la ley de Dios en algo que sabemos que ya hemos cumplido o que estamos seguros que no vamos a violar.
que cada uno viva examinándose a sí mismo, porque aquel que se cree firme, mire que no caiga. Eso dice la Escritura. Segundo principio. Segundo principio. Nuestra actitud no ha de ser negativa, sino positiva. Nuestro Señor lo expone así. Leamos Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí estamos frente a algo muy importante y muy significativo. No solo no hay que guardar pensamientos malos y homicidas en el corazón contra otro. El mandamiento de no matar significa realmente que deberíamos tomar medidas para reconciliarnos con nuestro hermano. El peligro es que nos detengamos en lo negativo y creamos que como no hemos cometido homicidio, ya todo está bien. Con tal de que yo no mate, con tal de que yo no sea mafioso, con tal de que yo no sea un corrupto, con tal de que yo no acepte sobornos ni nada de eso, entonces todo está bien. Pero hay un segundo paso que hemos olvidado. Muy bien, decimos, no debo cometer homicidio ni decir cosas desagradables contra mi prójimo. Debo vigilar las palabras, aunque tenga ganas de decir algo, no debo hacerlo. Y tendemos a meternos allí y decir, mientras no diga cosas así, pues todo está bien. Y nos justificamos, ¿sí o no? Eso es lo que hacemos. Pero nuestro Señor dice que no debemos detenernos ni siquiera ahí, en el no guardar pensamientos y sentimientos en el corazón, porque ahí se detienen muchos. Precisamente, muchos se dan contentillo y se paran ahí y se ranchan ahí y dicen, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, todo está bien. Pero en cuanto a esos pensamientos feos e indignos quieren salir a flote, tratan de pensar en cosas agradables y positivas. Está muy bien esto, con tal de no detenerse ahí. No solo debemos reprimir esos pensamientos indignos y ofensivos, dice Cristo, tenemos que hacer mucho más que esto. De hecho, debemos eliminar la causa del problema. Debemos aspirar a algo positivo. Debemos llegar a tal punto que no haya ningún malentendido, ni siquiera en espíritu, entre nuestro hermano y nosotros. Es decir, eso significa que si en tu corazón hay alguna contención contra alguien, es tiempo de que te sientes y dialogues y te humilles. Nuestro Señor lo deja muy claro. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Debemos evitar el peligro de caer en la sutileza de arreglar las cosas en la vida espiritual y escucha bien esto, cubriendo nuestros fracasos morales, tratando de compensar el mal con el bien. ¿Y cómo es eso? Ayer tuve una pelea. Ayer traté mal a alguien. Anoche cometí tal pecado. Anoche hice esto indebido. Pero mañana voy a la iglesia y ya todo está bien. Falso.
completamente falso. Me parece que todos aquí sabemos de esto, ¿cierto? Entonces, si todos sabemos de esto, entonces todos debemos reconocernos culpables de ello. Se trata del peligro de ofrecer sacrificios rituales para cubrir nuestros fracasos morales. No lo debemos hacer así. Los fariseos eran expertos en eso. Iban al templo con regularidad, eran siempre meticulosos en estas materias de detalles y minucias de la ley, pero juzgaban y condenaban constantemente al prójimo con desprecio. Evitaban que la conciencia los acusara diciendo, pues de todo doy culto a Dios, llevo mi ofrenda al altar. Qué tremendo, hermanos. Me parece que puedo repetir que todos sabemos algo de esta tendencia a no enfrentarnos directamente con la acusación que el Espíritu Santo hace que sintamos en el corazón y más bien tendemos a decirnos, bien, a fin de cuentas, esto y aquello. Hago muchos sacrificios, ayudo en esto y en aquello a la iglesia, dedico tiempo al servicio en la iglesia. Mientras tanto, entonces no nos enfrentamos con la envidia que sentimos hacia otro cristiano o con algo de nuestra vida personal, de nuestra vida privada. Y no nos examinamos. No nos permitimos ser confrontados con el espejo de la palabra. Compensamos una cosa con otra, pensando que este bien compensará aquel mal. Pero el Señor Jesucristo dice, no, dice, es tan importante, Dios no es así. Vosotros sois los que os justificáis, vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce nuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Por eso debemos buscar ser transparentes delante del Señor y delante de los hombres. Esto nos dice, es tan importante, mis hermanos, que incluso si me encontrara frente al altar con una ofrenda para Dios y de repente recordara algo que he dicho o que he hecho, algo que hice a otra persona o algo que ha hecho que otra persona tropiece y caiga, si yo descubriera que en mi corazón guardo pensamientos ofensivos o indignos contra él o que le crean obstáculos, entonces nuestro Señor nos dice que debemos correr a reconciliarnos con el prójimo. Lo cual implica reconocer el pecado contra él y pedirle perdón. Y luego de eso sí volver a hacer la ofrenda. Delante de Dios, de nada vale el acto del culto si escondemos un pecado conocido. De nada sirve que yo vaya a la iglesia si mi corazón no se arrepiente, si no voy y me reconcilio con mi hermano, si no voy a pedir perdón. Si uno está en enemistad consciente con alguien, si uno no le habla a otra persona, o si uno guarda pensamientos desagradables, la palabra de Dios asegura que para nada sirve el culto que pretendemos darle al Señor. De nada valdrá, mis hermanos, el Señor no escuchará tus oraciones. Primera de Juan 3:20 nos dice, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Con esto, ¿qué quiero decir, mis hermanos? De nada sirve orar a Dios si se sabe que se está en enemistad con un hermano.
de nada sirve. Dios no puede querer saber nada del pecado y la iniquidad. Es tan puro que ni siquiera lo puede mirar. Miren este ejemplo que tenemos en la vida del rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, verso 3, el Señor le da una orden a Saúl, al rey Saúl, y le dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Por qué el Señor da esa orden? Porque ese pueblo de los amalecitas era terriblemente perverso y corrompido, enemigo de Dios. Hacían cultos paganos, hacían cultos diabólicos, hacían cultos satánicos y toda la población estaba absolutamente corrompida, tanto que sus hijos los sacrificaban a demonios. Por eso el Señor manda a Saúl a que vaya y lo destruya todo. Pero Saúl pensó para sí que no tenía por qué ir tan lejos. Y a veces nosotros somos así. Cuando el Señor nos habla de las falsas profecías, de los falsos maestros, de los falsos profetas, y nos dice en su palabra: con esos ni te juntes, nosotros a veces nos creemos más justos que Dios. Y mire lo que hizo Saúl. Él pensó que no tenía por qué ir tan lejos y dijo: voy a perdonar a algunas personas y a reservar lo mejor del ganado para sacrificárselo a Dios. ¿Y qué le había dicho Dios? Que arrasara con todo. Pensó que estaba bien y comenzó a adorar y alabar a Dios. Pero llegó el profeta Samuel y le preguntó: ¿qué has hecho? Saúl respondió: he cumplido con todo lo que Dios me ha mandado. Si has cumplido lo que Dios te ha mandado, le dijo Samuel, ¿qué significa el balido de las ovejas y el bramido de las vacas que oigo? ¿Qué has hecho? Y Saúl le dice: decidí reservar algunos animales. Entonces Samuel el profeta anunció estas palabras terribles e importantes: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yo siento mucho pesar por Saúl. Pero creo entenderlo. Nosotros no hacemos lo que Dios dice y creemos que todo está bien. Nos vamos a la reunión de nuestra congregación como si con eso Dios se tranquilizara y pasara por alto nuestro pecado. Desde luego que no. Mi hermano, has de saber, no lo pasa por alto. Por eso dice en la Escritura: dejen la ofrenda, corran a reconciliarse con el hermano, eliminen el obstáculo, luego regresen y entonces, y solo entonces, tendrá valor su ofrenda. Obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Tercer principio. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Mateo 5, del 25 al 26 nos dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Sí, dice Cristo, así es de apremiante y de urgente.
se debe hacer de inmediato, mi hermano. No te demores nada, porque esta es tu situación. Es su manera de decir que debemos siempre recordar nuestra relación con nuestro Dios. No podemos olvidarla un solo día. No podemos salir de la iglesia el domingo, ya empatamos con Dios, ya fuimos al culto, ya recibimos la palabra y nos vamos a seguir siendo los mismos mundanos de toda la vida. No podemos hacer eso. El Señor nos dice que debemos corregirlo de inmediato, que no nos debemos demorar en nada, que si estamos recibiendo la palabra del Señor es para ser transformados, es para que nuestra manera de pensar cambie, es para que lo que se ha anidado en nuestro corazón que está mal sea quitado de allí. Es una manera de decir que siempre debemos recordar nuestra relación con Dios, porque es el Dios vivo, es el Dios que resucitó al tercer día, es el Dios que nos dejó el Espíritu Santo, que si hemos creído, entonces ahora Él vive en nuestro corazón. Y es a Él a quien acudimos todo el tiempo. Entonces no solo tenemos que pensar en función de nuestro hermano al que hemos ofendido o por el que sentimos enemistad, debemos siempre pensar en nosotros frente a Dios, porque Él está observándonos todo el tiempo. Dios es el juez, Dios es el justificador. Siempre nos exige estas cosas y tiene poder sobre todos los tribunales del cielo y de la tierra. Él es el juez y sus leyes son absolutas. Él tiene derecho a exigir hasta el último cuadrante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Llegar lo más pronto posible a un acuerdo con Dios. Cristo dice: aquí estamos en el camino, estamos en este mundo, estamos en esta vida, caminando por la senda, pero de repente llega nuestro adversario y nos dice: ¿qué pasa con lo que me debes? Bien, dice Cristo, poneos de inmediato de acuerdo con Él, o se pondrá en marcha el proceso legal y se os exigiría hasta el último cuadrante. Esto no es más que un símbolo. Ustedes y yo estamos de viaje, somos peregrinos en este mundo, pero ahí está la ley con todas sus exigencias. Es la ley de Dios que dice: ¿qué ocurre con tu relación con el hermano? ¿Qué ocurre con lo que hay en tu corazón? ¿No le has prestado atención? Arréglalo de inmediato, dice Cristo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el Señor nos está hablando así? Porque quizás mañana no estés aquí y vas a ir a la eternidad como estás. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. ¿Cómo se sienten ante todo esto? Al ver que nuestro Señor hace esta exposición de esta santa ley, ¿sentimos las exigencias de la ley? ¿Estamos conscientes de la condenación? ¿Qué piensan de lo que ha dicho y pensado y de lo que han hecho? ¿Estamos conscientes de todo esto, mis hermanos, de la condenación absoluta de todo ello? Es Dios quien exige por medio de la ley. Doy gracias a Dios por el mandato que nos dice que actuemos cuanto antes mientras estemos de camino como peregrinos en este mundo. Pero también doy gracias a Dios porque no pide mucho.
solo pide esto: que reconozcas tu pecado y lo confieses. Que dejes de utilizar la autodefensa y la autojustificación, aunque sea otra persona quien lo haya provocado. Debo confesarlo y admitirlo delante de Dios sin reservas. Si puedo hacer algo en la práctica respecto a ello, debo hacerlo de inmediato. ¿Tienes algún pariente al cual ir y pedirle perdón, así él te haya ofendido? ¿Tienes algún pariente, un papá, un hermano, un abuelo, un tío, un primo, un vecino? Debes ir de inmediato a buscar, a confesar. Ponlo en práctica, no te demores. Pero debes ir bajo estas condiciones. Debes ir en humillación. Debes ponerte en ridículo, por así decirlo, y permitir que la otra persona se regocije en tu mal, si es necesario, con tal de que haga todo lo que pueda para eliminar la barrera y el obstáculo que te estás generando en tu relación con Dios. Eso es lo que se tiene que romper. Y después de eso sí, el Señor vendrá y te dirá que todo está bien. Dirá: te lo perdonaré todo, porque aunque eres un pecador terrible y lo que me debes nunca lo podrás pagar, he enviado a mi Hijo a tu mundo para que pague por ti. Él lo ha borrado todo. No lo hizo porque tú eres bueno, amable y agradable. No lo hizo por ti porque tú no has hecho nada en contra mía. Lo hizo mientras tú eras enemigo, odioso, con odio hacia mí y otros. A pesar de tu indignidad e inmundicia, lo envié. Y vino voluntariamente y se entregó a la muerte. Por todo esto te perdono por completo. Demos gracias a nuestro Dios por ello, por tanta bondad con nosotros, pecadores inmundos. Él solo pide esto, mis hermanos: confesión y arrepentimiento total. Hacer todo lo que pueda en cuanto a restitución y reconocer que recibo el perdón solo como resultado de la gracia de Dios, manifiesta perfectamente en el sacrificio amoroso y desinteresado del Hijo de Dios en la cruz. Reconciliémonos cuanto antes. No nos demoremos. Sea de lo que fuere, de lo que en estos momentos seamos culpables, dejemos la ofrenda y salgamos a reconciliarnos. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás en el camino.